podcast de La Azotea presenta a Juan Tapia y Javier Germinario en Panóptico. Attention. Diccionario jurídico. Para el bolsillo del magistrado, la cartera de la sociedad y la autocrítica de los medios de comunicación. Bueno, volvamos a los jueces después de que pasemos por el rol del defensor. Sí. Vos decías que tienen una misma cabeza debajo de la cual se organiza el sistema de defensa pública, que lo puede utilizar cualquier persona. Cualquier persona que está desde el momento mismo que es sospechada de haber intervenido en un delito tiene el derecho de contar con un abogado o abogada defensor. Si esa persona no puede costearse la defensa técnica de un profesional, el Estado tiene el deber de proveerle un defensor oficial. En Mar del Plata, como en toda la provincia de Buenos Aires, están estructuradas unas oficinas, defensorías oficiales, donde hay funcionarios que han accedido también a ese rol por concurso y que tienen una función que es clave: ejercer el derecho de defensa de una persona que hoy está siendo investigada y sobre la cual el Estado debe destruir una presunción, que es su estado jurídico de inocencia. Los defensores oficiales entonces asumen no solamente una cuestión técnica jurídica, que es la defensa técnica, sino también una función esencialmente social, que es el acompañar a alguien sobre el cual pesa una acusación, que tal vez está detenido, que tiene el temor de ser detenido, y sobre el cual también hay que vincularse con su núcleo familiar para hacer las veces de contención social, de todo lo que implica la pérdida de la libertad ambulatoria. En ese marco hay una obligación de defensa de todos los casos para quien es defensor oficial. No se pueden elegir los casos. Llegan por sorteo. No, hay turnos, del mismo modo que se dividen por turnos qué fiscal está a cargo de un hecho o qué juez interviene en un hecho para evitar que se puedan elegir fiscales, jueces, etcétera. También hay un cuadro de turnos de todo el año donde se sabe que defensor o defensora está presente cuando ocurre un determinado hecho y ahí automáticamente asume la función de garantizar los derechos de defensa en juicio, el debido proceso, las garantías constitucionales y asume además una función clave si el caso va a juicio oral, porque va a preparar los alegatos, va a buscar prueba. Siempre se habla en el proceso penal de algo que es medio un mito, que es la igualdad de armas entre el que acusa y el que defiende. Esto es falso, ¿no? Por más que en la facultad se presente así y suene muy lindo, ¿por qué? Porque el fiscal tiene a su cargo todo el aparato estatal para perseguir, para investigar, ¿no? Cuerpos de peritos, cuerpos de investigadores. El fiscal cuenta con un montón de herramientas que el defensor no tiene a cargo, y entonces hay una desigualdad de armas de aquel que se enfrenta a todo el poder estatal y el monopolio de la fuerza que siempre tiene el Estado. ¿Es solamente una percepción personal o tal vez apenas comprobada por un par de casos en particular, o se da que es el lugar de inicio en la carrera del Poder Judicial el ser defensor? ¿Por qué de inicio? Me dan muchos casos de actuales jueces que pasaron antes por la fueron defensa fiscales pública y que primero fueron defensores, claro. Sí, no, bueno, tiene que ver con la vocación. Yo creo que hay muchos defensores que su vocación es ser defensor oficial y que lo sienten de esa manera y que litigan y batallan constantemente por los derechos de las personas que están siendo objeto de imputación penal. Pero no lo pienso como una carrera y de hecho tal vez la función de la defensa sea mucho más sacrificada, por eso que yo te decía antes, ¿no? Que enfrenta a toda una maquinaria estatal en la cual muchas veces la respuesta es negativa y muchas veces se encuentran situaciones de arbitrariedad o de absurdo en esas decisiones. Entonces es una tarea de enfrentar a un coloso del otro lado mucho más poderoso, que es el órgano de la persecución penal. Pero me parece que
que en Mar del Plata en particular hay excelentes defensores oficiales que asumen una tarea titánica, no solamente, insisto, desde lo técnico jurídico, sino desde la empatía que implica asumir una función de contención muchas veces del propio detenido, que es escucharlo, escuchar sus vivencias, mucho más que poder ayudarlo desde lo técnico en algunos casos, y escuchar a la familia también. Y escuchar a la familia implica articular con situaciones tan diversas como gestionar la continuidad del cobro de una asignación por hijo, que a veces es, frente a alguien que está privado de libertad, el único sustento para el núcleo familiar. La tarea del defensor oficial es técnico jurídico, pero esencialmente social. A diferencia del fiscal, que es convocado en el momento en el que se produce el delito o el presunto delito, el defensor solo actúa a partir de que es solicitada su intervención. Tiene además como una desventaja vinculada con el poder adquisitivo del acusado para elegir un defensor particular, o incluso la estrategia de ese encausado, que a veces opta por un defensor oficial, o va y viene entre los particulares y ese área del ministerio. Bueno, hay varias cosas ahí. Primero, que al haber un defensor oficial en turno, del mismo modo que se notifica al fiscal de la comisión de un hecho, el defensor oficial en el momento tiene que ser notificado también, por si él desea, por ejemplo, controlar una pericia de autopsia. Por ejemplo, ir a verificar cómo se hace una pericia balística. O sea que puede tomar iniciativa en el primer momento. Desde el primer momento es notificado de la comisión de un hecho a los efectos que considere adecuado para su estrategia de defensa. Aunque después aparezca un defensor particular. Absolutamente, ¿no? Siempre está la posibilidad que la persona investigada o detenida, sospechada, procesada, etcétera, luego designe un abogado particular a su costo. Primera cuestión. Segunda cuestión, claro, tiene que ver con las estrategias de defensa, porque tal vez un defensor oficial tuvo una estrategia durante una parte de la investigación, después se presenta un defensor particular y cambia esa estrategia. Obviamente eso atañe a la decisión autónoma e independiente de cada uno de los defensores. No es contradictorio entre sí. Pierde la posibilidad o no, digamos, de participar desde el primer momento y que queda sometido a veces a la iniciativa de la persona que defiende. Debe necesariamente de contar con su colaboración o con su voluntad para poder intervenir. Claro, ahí hay una cuestión que podrán explicar mucho mejor los defensores oficiales, que es cómo generar confianza con tu defendido, porque muchas veces, especialmente un defensor oficial, para alguien que, sobre todo pibes jóvenes que son los que habitualmente capta el sistema penal de barrios vulnerables, ven a todos los funcionarios con la misma lupa, entonces no saben diferenciar el rol de un fiscal o de un defensor. Entonces poder entrar en confianza y que te cuenten qué fue lo que pasó para, digamos, a partir de la verdad vos elaborar tu estrategia de defensa, es una de las destrezas que tienen los abogados defensores, y en particular los defensores oficiales, ¿no? Generar la confianza necesaria para saber qué pasó, y a partir de saber qué pasó, pensar de qué manera elaborar tu mejor estrategia, ya sea contando esa misma historia o destruyendo la versión acusatoria por falta de evidencias. Que todos nos paremos a ver desde un mismo lugar no equivale a que todos veamos lo mismo. El derecho criminal desde el panóptico. Conversaciones entre Juan Tapia y Javier Germinario. Una producción de La Azotea.